Superman, el primer superhéroe moderno de la historia. El símbolo de verdad, justicia y esperanza. Pero la historia de quienes lo crearon es muy distinta. Hoy te voy a contar una historia de sueños, traiciones y lucha por la dignidad. Hoy te voy a contar la verdadera historia de Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman. Mi nombre es Martín Allen, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y como toda historia tiene un principio, esta también lo tiene. Y por lo tanto, vamos a conocer un poquito más de los inicios de Joe y de Jerry. Y para contar esta historia, nos vamos a situar en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, para los años 30. Y nos vamos a encontrar con dos adolescentes, Jerry Siegel y Joe Shuster. Un detalle importante es que ellos son hijos de inmigrantes judíos, cosa que va a ser importante, digamos, para la historia que vamos a contar. Aclarar que crecieron en un contexto, en un entorno bastante difícil. Ellos eran víctimas de bullying, aun cuando esta palabra todavía no existía, por su físico. En el caso de Jerry por las gafas que usaba, en el caso de Joe por su extrema delgadez, por su físico, algunos podrían llamar incluso enclenque, y por un detalle que visto a los ojos de hoy en día no parece de mayor relevancia, pero que en ese momento sí era causal de burla entre los jóvenes, y era el hecho de ser lo que hoy conocemos como nerds o geeks, ¿sí? Que son palabras que para ese momento no existían, pero que a ellos los describía de cuerpo presente. Por el lado de Jerry, él amaba escribir él amaba escribir historias de ciencia ficción, y por el lado de Joe, dibujaba incansablemente, aún sobreponiéndose, digamos, a la extrema pobreza en la que vivía, porque no era que podía acceder a cuadernos de dibujo, nada muy sofisticado. Él dibujaba en cartones, en bolsas de papel, o en el resto de cartelería que encontraba. Lo que encontraba para dibujar se ponía a dibujar. Un dato interesante es que, por el lado de Joe Shuster, también era repartidor de periódicos y levantaba pesas, precisamente lo que te decía antes. El hecho de ser víctima de bullying lo llevó a querer mejorar su aspecto físico y eso lo llevó a levantar pesas, pero la realidad es que nunca pudo ganar masa muscular ni nada. Esto, más o menos, digamos, es quién eran ellos. Ahora lo que te voy a contar es ese origen oculto, ese origen primigenio de su personaje emblemático, Superman. Y para entender un poco el origen bien profundo de Superman, tenemos que marcar un hecho particular que fue clave en la vida de Jerry, y no para bien. Nos situamos en el año 1932, y es un año que provocó un cambio significativo en la vida de Jerry. Su padre, Mitchell Siegel, murió tras un violento asalto a su tienda. Aunque el informe policial decía que la muerte de Mitchell se debió a un ataque cardíaco, Jerry siempre asoció esa tragedia con la necesidad de crear un hombre invulnerable, un defensor de los inocentes, Superman. Por el lado
de Jerry decir que él también había perdido no solamente a su padre, Mitchell, sino que unos años antes había perdido un hermano pequeño llamado Irwin. Esto también colaboró para marcar su personalidad. Ahora, como decíamos, todo esto genera en él la necesidad de crear un personaje invulnerable, un superhombre. Aún así, un detalle importante es que el primer Superman que ellos crean no era un héroe, era un villano. Y ocurrió solamente un año después del asesinato de su padre, el asesinato del padre de Jerry, de Mitchell. En el año 1933, ellos crean un primer prototipo de Superman, que como decía no era un héroe, era un villano telepático, un hombre común, que a raíz de unas pruebas que le hacen, adquiere poderes telepáticos, pero digamos este poder lo enloquece y termina convirtiéndose en un villano. Incluso el aspecto de él era muy diferente y se podría decir que se parecía más a Lex Luthor que a Superman. Pelado, con una contextura muy parecida a la de Lex Luthor. Claro que este concepto fue, digamos, el primer prototipo, esto fue evolucionando. Y se fueron influenciando en héroes como Tarzán, como Flash Gordon, e incluso algunas leyendas bíblicas. Acá entra lo que te decía recién, de cómo influyó el origen judío de Jerry y de Joe a la hora de crear a Superman. Porque lo que tiene que ver con el origen de Superman tiene muchas reminiscencias a la historia de Moisés, ¿sí? Es uno de los padres fundadores, si querés llamarlo de esa forma, de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Esa concepción de salvar al hijo primogénito de su muerte y mandarlo en una canasta para que encuentre un lugar donde pueda ser libre, o mejor dicho, donde se pueda salvar de ese destino y a la vez donde pueda crecer para ser el salvador de ese pueblo, o digamos la fuente de inspiración de ese pueblo, digamos, tiene mucha relación en cuanto a la historia. Todo esto dio forma a un campeón que lucharía por la justicia. Pero ese camino no sería nada, pero nada fácil. Como te decía, crean un primer prototipo de Superman que intentan vender y no hay manera, no entra por ningún lado. Igualmente, ellos no se sentían del todo a gusto con, digamos, ese primer prototipo. Y después de prácticamente un año tratando de vender ese personaje, deciden darle unos retoques. Y estos retoques empezarían a moldear el superhéroe que todos conocemos. Claro que las negativas siguieron. 1934, 1935, 1936. Y Superman no era el único personaje que tenían para vender. Ellos intentaban vender por todos los medios, digamos, su obra. Cansados un día, Joe incluso agarra, digamos, los bosquejos que tenía y los tira al fuego. Jerry solo logra salvar, digamos, el bosquejo donde estaba el dibujo de Superman. Y empieza a moldear todo, digamos, una historia, ¿sí? Empieza a cranear, digamos, con Jerry y después con Joe. Empiezan a cranear una historia para esto. Jerry convence a Joe de seguir intentándolo y cranean toda una historia. Y llegan a la editorial National Allied
para el año 1937-38 y le presentan su idea. Los directivos de la National aceptan, les gusta la historia. A todo esto recordaba, habían pasado 4 años, ellos habían estado tratando de vender este personaje durante 4 años, ¿sí? Desde que, digamos, cambiaron el bosquejo de ese primer Superman villano a lo que después conoceríamos, desde 1934, que es cuando cambian el aspecto del personaje, hasta que la National acepta comprar al personaje. ¿Qué pasa? No era una época, digamos, como la que vivimos hoy en día. Tenemos que ponernos en el contexto de esa época, ¿sí? Una época donde el superhéroe como lo conocemos hoy no existía, más allá de que existían algunos héroes, al estilo del Fantasma, de Mandrake, de Flash Gordon, de Zorro, de Tarzán. Pero el superhéroe como lo conocemos no existía, y acá estamos hablando de un superhéroe vestido como los forzudos del circo, con un traje azul, con calzoncillos rojos por fuera, con capa, con poderes sobrenaturales. Y no muchos creían que esto pudiera funcionar, lo consideraban ridículo incluso. Insisto, recién para el año 1938, cuando las Pulp Magazines estaban en su auge y, digamos, empezaba a expandir, digamos, el concepto de cómic como medio popular, la National Light, que después se terminaría transformando en DC Comics, les compra a Superman para el Action Comic número 1. La realidad es que en un primer momento, obviamente, que ellos festejaron, y cualquiera en su lugar lo festejaría. Les pagaron $130, que para el cambio de hoy en día, si hacemos el cambio por inflación y demás, estaríamos hablando de unos $2.800. Eso fue lo que costó Superman para DC Comics en su momento. Nadie, ni siquiera ellos, ni nadie imaginaban que firmar ese contrato sería la puerta que les haría perder a su creación para siempre. Superman fue un éxito arrollador realmente. Para el año 1939 ya tenía su propio show de radio y poco después cortos animados de altísima calidad que eran producidos por Fleischer Studios. Un detalle muy importante es que el famoso grito "Up, up and away", arriba, arriba y muy lejos, viene de estos seriales radiales, no de los cómics. Y el medio donde Superman empezaría a expandir su lore, su historia, son las tiras cómicas que aparecían en los periódicos, que al igual que los seriales de radio vienen incorporando cosas al personaje que después se terminarían estableciendo en los cómics, ¿sí? Que terminarían dando forma y vida al Superman que hoy conocemos, ¿sí? Ahora bien, mientras Superman iba acrecentando su imagen de ícono cultural e iba transformándose a pasos agigantados en una mina de oro, tanto Jerry Siegel como Joe Shuster seguían trabajando como meros empleados, y empleados encima mal pagos para DC. Y todo esto llegó a un extremo que en un momento, cuando ellos van a pedir un aumento teniendo en cuenta los sueldos magros que cobraban, y que había mucha diferencia, por ejemplo, con lo que cobraba Bob Kane en 1939, junto a Bill Finger crean a Batman,
que también hay una historia ahí de injusticia y defraudación que ya en su momento contaré. Pero era tanta la diferencia que ellos veían con lo que cobraba, por ejemplo, insisto, Bob Kane, que decidieron hablar con la dirigencia, con los directivos de DC Comics para pedir un aumento. ¿Cuál fue la respuesta de DC Comics, de los directivos, para los creadores de Superman? El despido. Y así, de esta manera, ellos perdían a su hijo, a su creación primogénita, a su creación más importante. Esto daría pie a una intensa batalla legal. Todo lo que venimos contando hasta ahora decanta en 1947, que es el año en el que ellos deciden iniciar una demanda judicial para reclamar los derechos de Superman. ¿Cuál fue el resultado de esto? Un triunfo parcial, si se quiere, una compensación, un premio consuelo, que fue recuperar los derechos de Superboy. Pero perdieron los derechos de Superman. La editorial incluso llegó al punto, como venganza por atreverse a cuestionarlos, de eliminar sus nombres de las historietas. Esto ocurrió durante décadas. Vos agarrabas los cómics de Superman y no aparecían los nombres de Joe Shuster y Jerry Siegel, los creadores, no aparecían. El único acreditado era DC. Durante esta época, Joe Shuster, para tratar de sostenerse teniendo en cuenta todo lo que estaba ocurriendo, llegó al punto de dibujar historias eróticas underground. Y también esto incluyó un cómic llamado Nights of Horror, lo cual se convirtió en un escándalo en su momento por lo gráfico de las historias. Joe quedó prácticamente ciego en un momento y vivía con ayuda del hermano de Jerry Siegel, quien trabajaba, digamos, en changas, en empleos menores, en empleos, digamos, precarizados, que en su momento también incluyó el ser cartero, para tratar de sostenerse, porque, claro, a pesar de tener la gallina de los huevos de oro, que era Superman, ellos no podían usufructuarla, porque DC les cerró la puerta por completo de todo. Y bueno, esto duró, como dijimos, durante mucho tiempo, muchos años, hasta que la cosa empezó a cambiar. Y todo esto nos lleva hasta entrados los años 70. Claro, entrados los años 70, con los avances del cine y demás, se empieza a cranear una película live action de Superman, que después de muchas idas y venidas en cuanto a la producción y demás, terminaría siendo protagonizada por Christopher Reeve, como todos saben. Ahora bien, durante, digamos, todo este proceso de preparación para la película, los fans se empiezan a enterar de la situación precaria en la que vivían los creadores del personaje. Porque tengamos en cuenta una cosa que es importante. Estamos hablando de la década del 70 del siglo pasado. No existía lo que tenemos hoy, todo lo que tenemos hoy, digamos, en cuanto a avances. No existía internet, no existían los celulares. Digamos, era muy complicado que la gente se enterara de ciertas cosas si los grandes conglomerados o las grandes multinacionales se decidían a ocultar la situación. Era mucho más fácil en ese momento. De hecho, esto que estaban viviendo Jerry Siegel y Joe Shuster era lo mismo que estaba viviendo Bill Finger por el lado de Batman.
víctima de todos los abusos y de todos los engaños y cómo se aprovechó de él Bob Kane para robarle su personaje. Y también pasó muchísimo tiempo hasta que el mundo supo de Bill Finger. Bueno, con Superman pasó lo mismo. Recién para la década del 70, cuando se empezó a hablar de la película de Superman, es que sale a la luz toda la situación que estaban viviendo los creadores de Superman. Y claro, esto empezó a generar una presión pública enorme. No solamente por el lado de los fans, sino de otros artistas, ¿sí?, de cómics. Entre ellos, uno que se puso a la cabeza de todo este movimiento para lograr un resarcimiento para ellos, para Joey y para Jerry, es Neal Adams, ¿sí?, que es famoso, entre otras cosas, por, digamos, reimaginar o rediseñar y llevar a una nueva edad de oro lo que tiene que ver con, por ejemplo, Batman, rescatándolo de esa imagen camp, de esa imagen cómica en la que lo había posicionado la serie de Adam West, para dar paso, digamos, a una reimaginación del personaje y retraerlo a lo que eran los años 40, en cierta forma. O lo mismo había hecho con Linterna Verde, cuando le dio un nuevo aire al juntarlo con Flecha Verde, en una serie de cómics emblemática en los años 70. Bueno, él se puso a la cabeza, ¿sí?, de este reclamo a favor de Joe Shuster y Jerry Siegel. Todo esto llevó a que finalmente DC, ya estando bajo las alas de Warner Brothers, decidiera otorgarles a cada uno de ellos una pensión vitalicia de $20,000 anuales. Y no solo eso, la película de Superman del año 1977, protagonizada por Christopher Reeve, sería la primera vez que ellos verían a su personaje acreditado a ellos como creadores, porque en la película de Superman aparece por primera vez la leyenda, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. ¿Es una justicia como tal? Honestamente yo pienso que no. Es algo más cerca digamos, que algo justo, sí, es lo más cercano a la justicia, si querés. Porque la realidad es que en el último de los casos deberían compartir en partes iguales los derechos, tanto Jerry Siegel, Joe Shuster y DC. Eso sería lo lógico. Porque está bien, a ellos le dieron una pensión vitalicia de $20,000 anuales. Pero si empezamos a ver lo que ellos hubiesen podido cobrar como regalías por los derechos de Superman y de todo su universo, aun aunque tuviera cada uno de ellos el 25% de los derechos del personaje, 25 Jerry, 25 Joe y 50 Warner, aunque hubiese sido ese 25%, hubiesen sido multimillonarios, incluso mucho más de lo que llegó a conseguir en su vida como fortuna Bob Kane. Hubiese sido una locura de plata, pero se tuvieron que conformar con esos míseros $20,000 anuales, y ahí hasta su muerte. Ahora, con el legado no se puede. Jerry Siegel falleció el 28 de enero del año 1996. Joe Shuster el 30 de julio del año 1992. Como te habrás dado cuenta, como se habrán imaginado, no murieron ricos ni mucho menos. Pero su creación salvó a millones de momentos de desesperanza, guerras y crisis. Porque Superman representa lo mejor de nosotros mismos
Y la historia de Jerry Joe nos recuerda que a veces los verdaderos héroes son los que luchan, los que pierden, pero siguen creyendo en un mundo mejor y se vuelven a levantar. Así que espero que esta historia te haya gustado, que te haya servido para conocer un poquito más si es que no conocías esta historia. Y que, como siempre te digo, en la caja de comentarios me dejes tu opinión, me dejes tu comentario, todo lo que se te ocurra. Si querés corregirme, si querés agregar data que no estuvo en el video, que yo pasé por alto, porque realmente en un solo video abarcar todo esto es enorme y se dejan millones de cosas afuera, pero simplemente es, digamos, contar un poco la historia para que uno conozca un poquito más y después sea uno mismo el que ahonde y el que vaya más profundo y conozca la historia en profundidad. Pero bueno, este es mi humilde aporte, digamos, a mantener viva la memoria de Jerry Siegel y Joe Shuster. Como siempre te digo, gracias por estar del otro lado, gracias por dejar tu like, por suscribirte al canal, por compartir este video si conoces de alguien que te pueda interesar el contenido. Y como siempre te digo, seguime para más contenido que va a venir muy pronto. Nos estamos viendo con nuevo contenido. Mi nombre es Martín Allen. Bye.